hacia una teoría crítica para la educación. En el uso común, el término teoría es utilizado para designar un intento de explicación, un intento de predicción o como lo opuesto a la práctica. En cualquier caso, sin embargo, hace referencia a un cuerpo de conocimientos o creencias. Por tanto, la teoría general es un instrumento para la explicación y la predicción razonada. Moore ofrece una propuesta de marco general para la construcción de una teoría de la educación en la actualidad, surgiendo los siguientes elementos cuyo albor es tarea del filósofo de la educación. Primero, de la educación, supuestos sobre el tipo de sociedad que se desea construir y lo que se entiende por un hombre educado. Segundo, naturaleza del educando, el comportamiento humano, incluyéndose en este elementos teóricos científicos sobre el desarrollo del individuo y sus formas de aprendizaje. Tercero, conocimiento y métodos, sobre los contenidos que por su relevancia se deben de aprender y sobre la forma más eficaz de aprenderlos y enseñarlos. Enseñar es más un arte que una ciencia. Niveles del proceso educativo. En un primer nivel se encuentran las actividades cotidianas tales como enseñar, aprender, demostrar, castigar, entre otras. En un segundo nivel se encuentran las teorías de la educación que presentan principios, consejos y recomendaciones para influir en las actividades del primer nivel. Por último, un tercer nivel en el que se encuentra la filosofía de la educación. Esta se ocupa de la clasificación de los conceptos utilizados en los dos niveles anteriores y de examinar las teorías con el objeto de comprobar su consistencia y validez. Según Moore, existen teorías científicas que intentan dar cuenta de un conjunto de hipótesis o leyes de la naturaleza y las teorías prácticas que prescriben sobre los medios para llegar a un fin. Las teorías de la educación se inscriben en esta y a su vez otorga a la filosofía el monopolio de la creación de teorías en educación, en tanto que explica tres niveles del fenómeno educativo. En términos generales, Moore puntualiza que cada maestro de contenidos a su propia teoría de la educación utilizando el marco general propuesto, ya que toda teoría, como la propia educación, cambia de contenido según las circunstancias. Lo decisivo en una teoría de la educación es que pueda servir para la práctica. Ahora bien, al hacer referencia a la práctica educativa como praxis social, nos remite a una práctica de enseñanza compleja que a su vez necesita documentarse, reflexionarse y analizarse para el fin de poder conocerla, dimensionarla y caracterizarla. El docente tiene una práctica educativa donde confluyen las dimensiones de una forma muy particular y especial, así como cada sujeto tiene su propia trayectoria. En nuestros días se ha puesto de moda exaltar las virtudes de la práctica educativa. La formación del profesorado debe basarse más en ella. La teorización sobre la educación debe hacerse más relevante con respecto a ella, y los formadores de profesores deben tener más experiencia de la misma. En este estado de cosas, resulta sorprendente discutir que los filósofos de la educación que defienden de buena gana el sentido de la teoría de la educación parecen más bien reacios a discutir cómo ha de entenderse el concepto de práctica educativa. En otro orden de ideas, en educación como en otros ámbitos, la idea de práctica se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, se emplea para aludir tanto a una actividad emprendida para adquirir determinadas capacidades y destrezas, práctica docente, como una actividad que demuestra que estas competencias y destrezas ya se adquirieron, buena práctica. Sin embargo, cuando se aplica al ámbito educativo, esta visión de práctica resulta siempre insatisfactoria. Por ejemplo, ¿qué debo enseñar? ¿Qué debo incluir en el currículum? Son claramente prácticos en el sentido de que son problemas sobre lo que hay que hacer
y para quienes trabajamos en el mundo de la docencia entendemos la práctica educativa como una actividad holística e integradora, fundamentada en la ética, el respeto a la dignidad humana, la constante actualización del docente, la propia autonomía del educando y el compromiso social, y donde la práctica educativa debe ser participativa, un proceso sistemático de aprendizaje, un proceso crítico y comprensiva. Por consiguiente, la práctica educativa se sustenta en intercomunicación, referido a la praxis y reflexión, y la cual contempla la planificación, realización, observación, reflexión y de nuevo la planificación. Esta práctica permite posibilitar y registrar las experiencias en el aula y de esta forma lograr grupos de instrucción con relaciones interpersonales y flexibles. Finalmente, resta decir que debemos luchar por una educación más justa y equitativa, que tenga por norte la dignidad del ser humano y en donde la práctica educativa sea un acto de solidaridad y amor con el pleno respeto de los derechos fundamentales del ser humano, incluida la biodiversidad, y así estar haciendo diariamente un homenaje póstumo al ilustre maestro Paulo Freire. Relación entre teoría y práctica. En este apartado se presenta un punto que es crucial en la educación, como lo es la relación entre la teoría y la práctica educativa, el cual, como tema de discusión y debate, ha sido objeto de atención, mas las investigaciones llevadas a cabo y el conocimiento sobre el tema es escaso. En el campo educativo, como en muchos otros, existen aspectos que deben ser mejorados. Uno de ellos es la relación entre la teoría y la práctica de la educación, que como lo han señalado algunos autores, no se da de manera muy armónica. A pesar de los estudios realizados y de los esfuerzos hechos para tratar de explicar cómo debe relacionarse la teoría con la práctica, la cosa no parece haber cambiado. Por un lado, los prácticos, los profesores, mantienen una visión de la teoría como algo que nada tiene que ver con sus preocupaciones del día a día en sus espacios educativos, y por otro, los teóricos, investigadores, afirman que la poca influencia de sus teorías en las prácticas viene dada por la ignorancia, apatía o indiferencia de los profesores. Aunque en las últimas décadas del siglo pasado afloraron diversas posturas sobre la concepción de teoría de la educación, estas aceptaron ciertos supuestos básicos sobre la naturaleza de la teoría y su relación con la práctica educativa. La relación entre teoría y práctica ciertamente es un tema difícil de abordar, entre varias razones porque en él convergen problemas epistemológicos, institucionales, históricos, formativos, profesionales y comunicativos. De allí que desde hace un tiempo se ha venido planteando la necesidad de superar este quiebre entre teoría y práctica para promover el verdadero vínculo que debe existir entre conocimiento y acción. Función que desempeñan los valores en la investigación educativa. Los investigadores de la educación han reconocido siempre que los valores pueden inferir en el desarrollo de su trabajo. Se ha admitido que los valores influyen en la selección de los problemas que investigan y en sus puntos de vista sobre los usos prácticos para los que deben servir los resultados de su investigación. Por lo tanto, los valores constituyen un ingrediente tan vital en la investigación educativa que su eliminación es imposible salvo que se elimine la investigación misma. La razón por la que la investigación educativa siempre está marcada por los valores es que los métodos de investigación educativa suponen siempre un compromiso con alguna filosofía de la educación. La aceptación de que la filosofía y los valores no pueden eliminarse de la investigación educativa no supone conceder que ésta no pueda constituir una disciplina científica. Por el contrario, cualquier descripción coherente de una ciencia de la educación exige que se formule la relación entre la filosofía, los valores y la investigación educativa. El autor que más ha hecho para aclarar el conjunto posible de opciones de valor en la investigación científica social es Habermas. Reconoce, en general, que hay tres formas posibles de conceptualizar la investigación científica social, cada una de las cuales se basa
en un modo diferente de entender el tipo de intereses humanos por cuyo servicio se pone ese conocimiento de la vida social. Habermas las caracteriza de la siguiente manera: ciencias empíricas analíticas que se basan en los valores instrumentales con un interés técnico por la manipulación y el control; ciencias históricas o hermenéuticas basadas en los valores del diálogo abierto y con un interés práctico por la comunicación libre; y ciencias críticas al servicio del interés emancipador, de eliminar las limitaciones sociales y políticas que deforman la autocomprensión racional. La importancia de la teoría de los intereses constitutivos del saber de Habermas es su forma de ayudar a aclarar que los valores que constituyen las diferentes formas de conocimiento científico social expresan también perspectivas filosóficas diferentes acerca de la naturaleza de la educación. Estas perspectivas pueden ponerse de manifiesto relacionando los métodos, el conocimiento y los intereses característicos de tres estilos alternativos de investigación educativa, con tres tradiciones filosóficas generales, mediante las cuales se mantienen distintos valores educativos. La posibilidad de una auténtica ciencia de la educación. Una disciplina entendida desde lo científico y pedagógico-científico, como es la teoría de la educación, ya marca un hito en la cientificidad de la investigación. Al poseer un objeto de estudio de conocimiento propio y bien articulado, delimitado, incluye un sistema articulado de conocimientos, conceptos, supuestos, hipótesis, principios, postulados, teorías, leyes que le justifiquen y disponen de una metodología científica de indagación y aproximación al objeto ajustada a las características de ella misma. Como disciplina científica, tiene como objeto describir, explicar, interpretar y comprender dimensión teórico-científica y transformar dimensión normativa tecnológica, el proceso educativo general. Se presenta como un conjunto sistematizado de conocimientos que se proyectan en la intervención pedagógica, de modo que saber científico y saber tecnológico son formas de saber que se integran en la teoría de la educación como una auténtica ciencia posible, inseparable. La posibilidad de una auténtica ciencia de la educación está orientada desde la disciplina científica unida a la tecnológica, orientada a la acción, normativación de la acción educativa, teorías interpretativas, que aportan conocimiento científico, pero cuyos intereses fundamentales no son normativos, sino descriptivos explicativos. En otro orden de ideas, se puede hablar que la cientificidad de la educación desde la teoría de la educación postula e integra el conocimiento de la realidad educativa de cara a la intervención sobre la misma para mejorar la práctica, es decir, tiene una interpretación de la realidad en sí mismo para valorar, interpretar, analizar, describir y proponer la justificación del problema planteado. No se limita solo a hacer una ciencia de síntesis o a recoger aportaciones, sino que con ellas ha de producir un pensamiento teórico y nuevo que la dote de unidad y aborde el hecho educativo en su integridad y complejidad. Solo tendrá sentido científico y justificable en su teoría para las prácticas y el saber para hacer. El desafío de la educación científica debería partir de la convicción de que todas y todos puedan acceder al conocimiento científico y dar espacios en los procesos de aprendizaje al error, a la búsqueda, al aprender con otros y de otros, al trabajo colaborativo para realmente contribuir al desarrollo de la creatividad. Ahora bien, la posibilidad de visualizar un escenario futuro donde la educación científica pueda jugar su rol principal significa garantizar aprendizaje de calidad a todos los estudiantes, asegurando así generaciones futuras científicamente preparadas, despertar el gusto por el aprendizaje de las ciencias y orientar el interés de los estudiantes hacia vocaciones científicas.